Bien, esta es la primera parte. Esto no tiene sino dos partes, para que estén tranquilos. Cosa muy diferente si hubiera dicho, esto tiene 6 partes, entonces ya están extenuados. La segunda parte quiero entrelazar 3 momentos de mi itinerario personal con esta reflexión. La primera, los estudios que he hecho sobre periodismo, representaciones y en este caso cultura y patrimonio. El segundo, el hecho de que participé directamente en la organización del Compendio de Políticas Culturales de Colombia, un compendio que puede verse en la página del Ministerio de Cultura de Colombia, que reúne el conjunto de políticas que Colombia ha construido en 40 o 50 años de tradición de institucionalidad cultural, más reciente. Y el tercero, con el cual cerraré, y es ¿qué hace un señor que dirige un centro multimedial aquí? ¿Qué hace aquí alguien que maneja estudios de televisión, estudios de animación digital, salas de composición del color, film mixing, Foley para hacer efectos especiales, salas de redacción online? ¿Qué hace? Hablando de memoria, hablando de patrimonio. Voy a entrelazar esos 3, prometo, y concluiré. Cuando hice la investigación, que fue hace 2 años, la hice sobre los periódicos y sobre televisión. Por lo tanto, mi argumentación no se refiere a las revistas especializadas que hacen un trabajo, en mi opinión, muy importante dentro del conjunto de la comunicación en este continente, sino me refiero básicamente a periódicos, a televisión. Y después hice un ejercicio provocado por, a su vez, la provocación que me había hecho Francisco de Anda, y es que tomé 2 cortes desde el momento en que me invitaron y hice un repaso, una exploración de Clarín de Buenos Aires, Nación de Buenos Aires, Folha de Sao Paulo, El Comercio de Lima, El Comercio de Quito, El Espectador y El Tiempo de Bogotá, la Prensa de Panamá, la Prensa Gráfica de El Salvador y El Universal de México y El País de Madrid, de esos periódicos, sobre la versión online del periódico. En 2 momentos, uno de esos hace una semana y otro después, donde ubiqué cómo estaban representándose el patrimonio y tengo algunas conclusiones. Las primeras más sistemáticas, que son las que voy a presentar ahora, las otras más salvajes, como diría Freud cuando se refería a las interpretaciones salvajes. Haré una más ortodoxa al inicio y una salvaje al final. La primera, lo que yo encontré es que cada vez cuando se habla de cultura hay una línea muy frágil que separa, une, coopta a la cultura con el entretenimiento. Esto cada vez es más fuerte. Muchos asuntos del patrimonio están inmersos en géneros que podríamos llamar de entretenimiento. Hay unas versiones norteamericanas del patrimonio que son verdaderamente espectaculares, que ustedes todos hemos podido ver por Discovery Channel o por History Channel o por Science o por otros canales. Pero hay unas versiones verdaderamente traumáticas del patrimonio por una serie de presentadores que banalizan todo, creyendo que si no hacen algo entretenido, la gente no se va a quedar media hora viendo qué pasaba con las culturas faraónicas o con las culturas egipcias del pasado. Lo segunda es que en la televisión la cultura masiva dobla en información a la cultura culta y esta a su vez dobla a la popular. Dicho de otra manera, las culturas populares aparecen menos, las denominadas culturas cultas aparecen más. Estoy solamente refiriéndome a la adopción de esta especie de taxonomía que hizo Néstor García Canclini en uno de sus libros cuando habla de la cultura culta, la cultura popular, la cultura masiva, y dice cómo se ha establecido una suerte de orden que incluso impone unas disciplinas y saberes para la cultura culta, otros para la cultura masiva y otros para la popular, y más bien invita García Canclini a que se haga una lectura transversal que pone en relación hoy en día a la pintura con el video y al video
con fiestas carnestoléndicas, con carnavales. Ese tipo de diagonalidades de la que habló por allá en los años 50 un escritor francés que se llama Roger Caillois, que hizo un estudio precioso sobre lo que significan no las relaciones analógicas en la cultura, sino las relaciones que él denominó diagonales. Lo que Geertz dice que tienen que ver los crisantemos con las espadas. Porque solamente cuando empecemos a ver que hay unas conexiones entre crisantemos y espadas, él estaba refiriéndose a un célebre texto de la antropología clásica, empezaremos a poder descifrar algo del mundo de la cultura. Cuando uno observa los temas trabajados en los periódicos en términos culturales, uno ve que la música, el cine, la literatura y las artes escénicas dominan la información cultural. El patrimonio no es uno de los temas de la agenda cultural más robustos, más importantes. Esta jerarquía es muy similar a la jerarquía que yo encontré en mi libro, en mi estudio sobre el consumo cultural en Iberoamérica. Es muy parecida la arquitectura de la agenda con la arquitectura del consumo. Pero cuando uno observa con mayor cuidado la información cultural, por favor sepárense ustedes y digan, esto es pura mentira. Yo también a veces pienso si es pura mentira, pero lo más preocupante es que he hecho 10 o 15 estudios, y algunos de ellos en América Latina, estudios de representaciones mediáticas, y todos me dan tan cercanos que yo digo, debe haber un error en lo que estoy haciendo. Pues se repite, cuando miro el tema de las fuentes, de los temas, de las ubicaciones geográficas, de las topologías, de la información, encuentro cosas muy similares. Se ubica en la descripción de acontecimientos, en la agenda cultural y en la descripción de las obras. Estos son, digamos, los 3 primeros temas. Y cuando hice el barrido sobre estos periódicos online, encontré lo mismo. Digamos, en la primera semana encontré una nota del País de Madrid sobre Zahi Hawass, el inmortal se llama, que es sobre un ministro que fue destituido y que después volvió, que es el ministro de las antigüedades, verdadero pope de las antigüedades en Egipto, ¿no? Lo pintan exactamente, lo más cercano que he visto a Indiana Jones, lo pinta el artículo del País de Madrid. Pero después encontré en el Clarín de Buenos Aires, en el Comercio de Lima, en el Universal de México, la misma noticia. Bueno, era una noticia de agencia, prácticamente no la habían tocado, era la noticia intocada, pasó derecho de la agencia a los periódicos, que fue una noticia sobre la recuperación, el retorno de 363 piezas y 1000 fragmentos de las piezas que el famoso Bingham se llevó por préstamo de una semana y que duraron 100 años en la Universidad de Yale, en los Estados Unidos. Todo lo que estoy diciendo es totalmente adscrito a la información, no digo proveniente de los periódicos, provenientes de la agencia. Y es interesantísimo el ritual que Alan García arma para recibir en Palacio una serie de furgones donde venían encaletados los 363 primeras joyas de Machu Picchu, que llegarán en el año 2012 en su retorno a 46.000 piezas que llevó de préstamo que descubrió Machu Picchu en sus expediciones de los años 12 y 15. Y prefiero no menearlo más. No lo voy a menear, aunque debo decir que buena parte de la seducción de los medios es, claro, por la seducción del ilícito, es por la seducción de lo irregular, por supuesto, es por la seducción del tráfico ilegal, donde quieren pasar un retablo, donde sale una pintura, donde pasa una partitura, no, eso sí no, aunque hay partituras documentales. En el centro que yo dirijo tenemos un trabajo de cartografía musical de partituras documentales de música.